Shalom Javerín, Shalom Anjin. Hoy aquí en los fundamentos estaremos llevando otro tema libre, mis hermanos. En este tema estaremos hablando de la purificación del cuerpo y el alma. Miren, mis hermanos, uno de los pasos esenciales en el proceso de purificación es la expulsión de la materia de desecho. Existen 5 sistemas básicos para esta tarea. La transpiración que sale a través de la piel, los pulmones que filtran el dióxido de carbono, el hígado, la vesícula biliar y el vaso, que procesan los nutrientes y filtran la sangre, los riñones que filtran y extraen fluidos y el intestino, válgame la redundancia, el intestino grueso que excreta la materia sólida de desecho. Obviamente, mis hermanos, así como los productos de desecho físico deben de ser expulsados del cuerpo, así también deben ser expedidos los excesos espirituales, mientras que el desecho físico es eliminado automáticamente a través de las funciones del cuerpo. Hace falta un gran esfuerzo para eliminar el desecho espiritual, ¿verdad? Así también, mis hermanos, como nuestros cuerpos fueron dotados de los medios para purificarse, de la misma manera Elohim nos proveyó todos los instrumentos necesarios para limpiarnos espiritualmente. La diferencia es que el deseo de utilizar estas herramientas, mis hermanos, debe de estar presente para que nuestros esfuerzos tengan un resultado positivo. Hablemos de la sangre y el sudor. Transpirar es extremadamente beneficioso, mis hermanos, pues elimina del cuerpo los fluidos envenenados. Estos venenos son resultado de la incapacidad del vaso para filtrar todos los fluidos que pasan por él. Los fluidos envenenados, mis hermanos, en el cuerpo producen depresión. Por tanto, sudar es decir, extraer el veneno que lleva hacia la depresión, causa alegría. El trabajo duro repetidamente, mis hermanos, les decía a sus seguidores que nada valioso podía lograrse si no era a través de los esfuerzos puestos en sus devociones. Miren, mis hermanos, la persona puede transpirar cuando realiza un trabajo duro o puede transpirar por pura alegría. Los esfuerzos que no haga pueden generar una purificación física eliminando los excesos del cuerpo. Los esfuerzos espirituales dedicados a despertar la alegría pueden ser beneficiosos también para el cuerpo, mis hermanos. Así, la lección citada más arriba, una buena transpiración, mis hermanos, resultado del esfuerzo en la búsqueda de la espiritualidad a través del cumplimiento de las mismas, por ejemplo, genera alegría. Un día en el cual uno transpira por buenas razones es un día de regocijo, ¿verdad? Es como una moed, una festividad. La palabra hebrea para sudar es seat, que es un acróstico del Salmo 118, verso 24. Sehayon asa Yahweh Baruch Hashem.
Este es el día que Elohim ha hecho. Es decir, mis hermanos, una Moed, una festividad. Alegrémonos y regocijémonos en él. Transpirar, mis hermanos, en áreas de la espiritualidad garantiza una festividad. Transpirar en áreas de la espiritualidad garantiza una festividad. Miren, mis hermanos, para ilustrar los beneficios del trabajo duro y de la transpiración como medio para purificar el cuerpo, sí, relato una historia de un paciente, un vaquero informó al cetro que se iba a ausentar durante 10 días en búsqueda de caballos salvajes. Se le aconsejó que no hiciese ese viaje, pues requería de diálisis 3 veces a la semana, dado que sus riñones no funcionaban en absoluto. El hombre decidió partir igualmente. Al retomar tenía buen aspecto, se sentía bien. No había aumentado de peso, producto del fluido, y las pruebas de sangre fueron solamente un poco peores que lo usual. En palabras del doctor Rosen, vimos entonces los beneficios del trabajo duro y de la transpiración, al punto que ello reemplazó su tratamiento de diálisis. Un trabajo duro. No estamos sugiriendo que toda persona que requiera de una diálisis pueda optar por este método para eliminar la materia de desecho del cuerpo, no. Meramente indicamos, mis hermanos, los beneficios del trabajo duro y de la transpiración para la salud de la persona. Abrir los poros permite limpiar el cuerpo del exceso de fluidos y de los venenos. Hablemos de las lágrimas. El vaso corresponde a la depresión, que es una de las mayores causas de inmoralidad. L-I-L-I, la madre de la multitud mezclada. Ella corresponde a la prostituta, aquella que es promiscua de nacimiento, a los niños mezclados. ¿Se acuerdan de los niños mezclados? También es comparada a la sierva, que debería estar bajo las órdenes de su señora. De la misma manera, las fuerzas del materialismo deberían mantenerse bajo el dominio del reino del cielo. La fuerza de la espiritualidad, mis hermanos, ahí es donde debe de mantenerse. Es por esta razón, mis hermanos, que recitar el Shema, aceptando el yugo del reino, ayuda a que la persona tome el control de sus tendencias materialistas y pueda superar sus deseos y pasiones. Sin embargo, mis hermanos, si uno se encuentra atacado por muchos pensamientos lujuriosos, el solo hecho de recitar el Shema es insuficiente. Uno también deberá derramar lágrimas al aceptar el yugo del reino, pues las lágrimas son un exceso de fluidos en el cuerpo. Al derramar las lágrimas, uno elimina de hecho las sustancias de desecho que exudan del vaso, de la melancolía. Así derramar lágrimas en aras de la espiritualidad, mis hermanos, contrarresta el efecto de la depresión. Hablemos de Esaú y de Lea. Miren, mis hermanos, a un nivel espiritual existen dos clases de lágrimas. Una es como las lágrimas de Esaú, quien lloró amargamente en su deseo por experimentar todas las pasiones de este mundo. En Bereshit, Génesis 27:38. La segunda clase es como las lágrimas de Lea, quien lloró rogando no caer en manos de Esaú y ser forzada a casarse con él. En Bereshit, Génesis 29, verso 17. Escribe el Rabí Nachman, la persona debe eliminar sus pasiones, los excesos de su sistema.
De otro modo, estos excesos permanecen en su cuerpo, envenenándolo. Los fluidos superfluos que representan la depresión y dan lugar a los rasgos negativos del carácter corresponden a Esaú y a Ismael, las fuerzas del mal. Como se explicó, ver el capítulo previo del hígado. Si estas impurezas, mis hermanos, no son filtradas, pueden seguir navegando por el cuerpo y llegar a afectar la mente, convenciendo a la persona de la necesidad de las pasiones. El cielo no lo permita. Esaú y Ismael representan las filosofías ajenas que alejan a la persona de la senda de la rectitud. Esto puede compararse con el árbol del conocimiento del bien y del mal, mis hermanos. Adán y Java recibieron el mandamiento de no comer de ese árbol. La serpiente, sabiendo esto, comenzó a razonar con ellos. Si comen de él, serán como Elohim, etcétera, etcétera. Finalmente, ellos sucumbieron al razonamiento de la serpiente y comieron del árbol. Fue por lo tanto el excesivo pensar y razonar lo que hizo que Adán pecara. Razonamientos similares producen profundos daños en la capacidad para distinguir entre lo que es apropiado y aquello que no lo es. Llorar, mis hermanos, y derramar lágrimas por lo espiritual elimina los excesos del cuerpo. Llorar, rogar y pedir al Kadosh bendito sea para que nos ayude a crecer espiritualmente, ayuda a filtrar los excesos impuros, el Esaú, el Ismael de nuestro sistema. Hablemos de los riñones. Los riñones contienen miles de pequeñas unidades, mis hermanos, filtrantes que procesan los fluidos y las sustancias de desecho, enviándolos hacia sus respectivos distintos y destinos, así sea reciclándolos nuevamente hacia el cuerpo o excretándolos para ser eliminados. Los riñones controlan también el nivel de sal y demás minerales esenciales del cuerpo. Es significativo, mis hermanos, el hecho de que cada persona tiene un riñón derecho y otro izquierdo, ¿verdad que sí? La ciencia médica no se explica para qué la necesidad de tener un par de riñones, dado que la persona puede vivir con un solo riñón. Pero espiritualmente, mis hermanos, hablando ya, esto tiene un sentido muy profundo. Enseña el Talmud en Berajó 61a, dice que los riñones aconsejan. Rashi explica que esta idea proviene del capítulo 16 del Salmo 16, verso 7, donde dice, bendeciré a Elohim quien me aconseja. Incluso por la noche mis riñones me amonestan. Comenta el Maharsha que el par de riñones indica la libertad de elección del hombre, su capacidad para elegir entre lo correcto y lo que es incorrecto. Se ha hecho notar, mis hermanos, también que la principal actividad física de los riñones, el procesar y purificar los venenos y materiales de desecho del cuerpo, se lleva a cabo durante la noche, cuando la persona descansa, cuando la persona yace de espaldas con sus piernas levantadas. Se produce un aumento en el fluir de la sangre que va hacia los riñones, aumentando así su purificación. Esto no se encuentra al oído en las palabras. Incluso por la noche mis riñones me amonestan. El versículo indica también, mis hermanos, que la actividad espiritual de los riñones sigue el patrón de lo físico. Tanto el bien como el mal pueden presentarse como la elección adecuada conceptualmente.
Los riñones nos muestran, mis hermanos, que existe un lado derecho y un lado izquierdo, representando lo correcto y lo incorrecto. Y ellos nos amonestan por la noche. Cuando está oscuro y nos vemos llevados hacia la transgresión, las tinieblas, para que en los momentos más cruciales podamos elegir lo correcto. Así como los riñones, mis hermanos, reciclan lo útil y excretan el desecho, de la misma manera nosotros utilizamos lo que es bueno, rechazamos el mal, ¿sí? Así en Brajó 61a. Los riñones aconsejan y el corazón comprende. Un ejemplo clásico de esto lo constituye la enseñanza de nuestros jajamín, nuestros sabios en Bereshit Rabá 61.1. Abraham no tuvo maestro. ¿Cómo podía entonces estudiar Torah? Elohim hacía que sus riñones actuasen como dos fuentes de sabiduría y ellos le enseñaban Torah y sabiduría. Ellos actuaban como dos fuentes, una para enseñarle a Abraham los mandamientos positivos y cómo cumplirlos, y la otra para alejarlo de la transgresión de los mandamientos prohibitivos. Así enseñan nuestros sabios en Kedushin 82a. Abraham cumplía con toda la Torá incluso antes que ella fuera dada. Hablemos del árbol del conocimiento, mis hermanos. Hemos visto, capítulo 6, que el árbol del conocimiento del bien y del mal corresponde al consejo. Al estudiar los riñones, mis hermanos, vemos que el cuerpo humano contiene su propio árbol de conocimiento del bien y del mal, con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. La claridad de elección depende del alimento que uno les da a esos filtros. ¿Dejaremos que la serpiente nos alimente con los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿O buscaremos el sendero de la espiritualidad y tendremos nuestro alimento del verdadero Sadik? Enseñan que los riñones aconsejan. Los riñones participan también del sistema reproductor. Recibir consejo de alguien, mis hermanos, es como recibir simiente de esa persona, o sea, semilla o semen. Este consejo, mis hermanos, puede entonces dar nacimiento a decisiones y acciones, de modo que es crucial recibir solo un consejo bueno y válido de aquellos capaces de aconsejar, de los verdaderos sadiquín. La mente del sadí es pura, de modo que su consejo es correcto. Los órganos reproductores, mis hermanos, es decir, el consejo de los riñones, pueden ser vistos como parte del cuerpo que da nacimiento a nuevas ideas. Es importante comprender que si la mente de la persona se encuentra empañada, será incapaz de determinar si el consejo que recibe o elige es apropiado y válido. Se sugiere, por lo tanto, que uno busque solo el consejo de un sadik. De esta manera, no tendrá que basarse solo en su propio sistema de filtrado, que puede no estar funcionando adecuadamente. La asociación presentada por el Rebe entre el sistema reproductor y el dar consejo tiene mayores implicancias aún. Aún un niño no nace como un diamante pulido. Hacen falta muchos años de intenso esfuerzo para criarlo y educarlo, ¿verdad? Recién una vez que alcance la madurez, comenzaremos
a ver los verdaderos frutos de nuestra tarea. Incluso, mis hermanos, entonces solo podemos esperar y orar para que continúe desarrollándose por el sendero correcto. Dar a recibir consejo funciona de la misma manera. Si uno busca consejo, no sabe cuál será el resultado de seguirlo. Uno solo puede esperar que haya tenido un buen consejero, que es aquel cuyo consejo trae satisfacción y estabilidad en el futuro. Mucha gente se considera capaz de aconsejar a los demás, incluso a sí mismos, pero ¿pueden realmente ver más allá del horizonte? Así como el árbol requiere de muchos años de nutrición para llegar a dar frutos, mis hermanos, de la misma manera seguir el consejo de los adiquín respecto de cómo alcanzar una vida espiritual requiere años de esfuerzo antes de que uno pueda llegar a contemplar verdaderamente resultados satisfactorios. Así como dar a luz a un niño no produce un individuo maduro, de la misma manera el consejo de los adiquín debe ser absorbido, contemplado y llevado a la acción de manera ponderada a lo largo del tiempo, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Esto requiere mucha paciencia, mis hermanos, un filtrado constante, hasta que uno se haya purificado. Recién entonces se podrá comenzar a experimentar verdaderamente una vida espiritual. El resultado final, hablemos del resultado final. Este es su quesel, su necio camino. Ellos hablan elogiosamente sobre su fin. El Salmo 49, verso 14. Este capítulo de los Salmos habla de la gente que no reconoce que la muerte es algo que les sucederá a ellos mismos. Ellos piensan que son inmortales, aunque reconocen que ningún hombre vive para siempre. En lugar de prepararse con las provisiones espirituales necesarias para el largo viaje, esta gente se ocupa solamente de sus anhelos materiales. Con respecto a este, escribe el Rabí Nathan que aunque la vaca roja estaba destinada a purificar a los impuros, esta no era una devoción que se realizara dentro de los confines del Kadosh Mishkan. De hecho, todo lo relacionado con la vaca roja, mis hermanos, solo debía ser realizado fuera de las paredes del Bet Hamidash. Números capítulo 19. Uno podría pensar exactamente lo contrario. Si el servicio cumplido con la vaca roja logra la purificación de la más impura de las personas, ¿no requeriría entonces que cada paso de su preparación fuera realizado en un lugar kadosh? Miren, mis hermanos, es precisamente por esto que debe de ser hecho fuera de los confines kadoshim. Conceptualmente, la vaca roja representa un consejo extremadamente profundo, como llegar a aquellos que parecen estar absolutamente alejados de la espiritualidad y extenderles una mano de ayuda. Incluso en aquellos lugares más alejados de la Kedushá, uno puede aún reconocer la vana vacuidad de la vida materialista y comenzar a buscar la espiritualidad. La verdad, mis hermanos, es que este mundo materialista es toda vanidad, una sombra que pasa, y la vida es tan efímera. Pues el materialismo, mis hermanos, parece tan atractivo que la gente tiende a no considerar sus implicancias más peligrosas. Es posible que pierdan de vista el buen consejo y que, en cambio, persigan lo material. Una pregunta, ¿qué más podemos hacer?
te hacen esa pregunta, ¿qué más podemos hacer? Dicen, pues ya estamos tan hundidos en lo material. Este es el significado del versículo. Este es su quesel, su necio camino. Ellos hablan elogiosamente sobre su fin. Rashi explica, puedes pensar que ellos se han olvidado respecto de su mortalidad, pero el versículo dice, ellos hablan elogiosamente sobre su fin, pero eso que es él, su necedad, su que es él, su necedad, la que hace que no tomen en cuenta su final. Miren mis hermanos, la palabra hebrea para kesel se traduce como necedad o como flanco. La grasa que cubre los riñones, ¿sí? Si los individuos extraviados pudieran reconocer el consejo de sus riñones con respecto a cómo purificar sus sistemas, de seguro crecerían espiritualmente. Pero existen grasas que cubren y ocultan los riñones. Estas son las atracciones del mundo material que ocultan el verdadero objetivo del hombre. Así, el propósito del servicio realizado con la vaca roja es demostrar que incluso afuera, en lugares más remotos y más alejados de la espiritualidad, Moshe, encarnado dentro del verdadero Sadik, está dispuesto a aconsejar y ayudar a aquellos que desean superar su ámbito material. Incluso allí, él ilumina los lugares más oscuros con un consejo verdadero, permitiendo que la persona se acerque al Kadosh bendito sea. Amén. Hablemos de la confianza. Confianza. ¿Tú deseas verdad en mis riñones, Betujot, y me enseñas sabiduría en mi corazón? El Salmo 51, verso 8. Para que yo tenga la verdad de modo que mis riñones me aconsejen adecuadamente, tú debes colocar sabiduría dentro de mí. Mesudat Dawin, Aloe, bitajón en hebreo significa confianza. Tener bitajón en Elohim, mis hermanos, y confiar que Él le da al hombre todo aquello que necesita, es de hecho un nivel muy elevado, mis hermanos. Los riñones son llamados en hebreo Betujot, que es similar a bitajón, confianza. Enseñan que la abundancia llega cuando uno confía en el Kadosh bendito sea. Escuchar historias y enseñanzas de los verdaderos Sadikin despierta a la persona de su sueño espiritual, mis hermanos. Esa persona puede entonces expresarse fervientemente delante del Kadosh, bendito sea. Sus palabras la ayudan a reforzar su emuná y confianza en el Kadosh bendito sea, lo que trae aún mayor abundancia al mundo. Pero existe una confianza falsa y equivocada, de la cual uno debe de cuidarse, mis hermanos. Desarrollar la confianza en el Kadosh bendito sea ayuda a eliminar la falsa confianza, trayendo prosperidad. Miren, mis hermanos, cuando una persona trabaja diligentemente para alcanzar una forma de vida espiritual, sus riñones, es decir, el consejo que elige, la llevará a aumentar cada vez más su confianza en Elohim. El Elohim, a su vez, depositará su sabiduría dentro de esa persona, de modo que ella se verá aún más encaminada hacia la espiritualidad, dado que volver a Elohim es la razón principal por la cual fue creado el hombre. Cuando éste vuelve a Elohim, Él le da abundancia, de modo que el hombre puede continuar así su ascenso espiritual. Hablemos del capítulo 13. Voy a dar un resumen. En esta sección hemos visto la influencia negativa que ejercen los bajos instintos del hombre sobre su alma.
Y aprendimos también diferentes maneras para contrarrestarlos y también examinando también los 4 humores, 3 de los 4 elementos básicos, fuego, agua y tierra, y algunos de sus efectos sobre las emociones. El elemento aire será explorado más adelante en nuestra discusión respecto al habla en la parte 6. Miren, mis hermanos, el sistema interno del ser humano parece estar diseñado para alimentar sus características negativas. El sistema digestivo parece estar diseñado para llevar a la persona al materialismo. Las mismas venas a través de las cuales fluye la sangre impura y los deseos generan los impulsos inmorales del hombre y su inestabilidad emocional. Esto explica por qué la atracción física y emocional del hombre hacia el materialismo comienza muy temprano en su vida. De hecho, desde su nacimiento, tal como enseñan nuestros jajamín en el Sanedrín 91b. La inclinación al mal comienza su trabajo apenas el riñón nace. Pero esto no implica que el hombre, mis hermanos, carezca de recursos, ni que no pueda presentar batalla a estas malas características. Pues en Eclesiastés capítulo 7, verso 14 dice, Elohim hizo uno frente al otro. Así, la ley del paralelismo dicta que el hombre deba tener libertad de elección para elegir el sendero que desee, ¿sí? El que desee seguir, tal como lo muestran los riñones. De modo que si Elohim diseñó al hombre para tener malas inclinaciones, él le dio también las herramientas con las cuales superar ese mal. Pues tal como hemos visto, son los mismos sistemas internos que tienden a alejarnos de la espiritualidad, los que contienen los elementos necesarios para guiarnos hacia una existencia espiritual. En la próxima sección, mis hermanos, comenzaremos a examinar el vasto conjunto de las poderosas fuerzas que Elohim le da al hombre para ayudarlo a oponerse a sus deseos negativos y elevarse por sobre ellos. Hablemos de el sistema nervioso central, la cabeza y el cerebro, mis hermanos. Una breve introducción a esto, una breve introducción. El cerebro, mis hermanos, es en todo sentido el órgano más complejo del cuerpo humano, junto con toda la médula espinal. El grueso cordón del tejido nervioso que se extiende desde el cerebro integra lo que se denomina el sistema nervioso central. El cerebro, mis hermanos, está compuesto por una masa de suave tejido denominado coloquialmente materia gris, aunque contiene de hecho tanto materia gris como blanca. Como director del sistema nervioso, es el órgano donde se realizan el pensamiento y la coordinación neural con sus billones de células. El cerebro, mis hermanos, recibe y emite millones de mensajes por segundo provenientes de todo el cuerpo y del ámbito que lo rodea. Controla el corazón y el ritmo de la respiración y mantiene el equilibrio químico del cuerpo. A la vez, mis hermanos, que responde a los diferentes estímulos que nos rodean. El sistema nervioso, mis hermanos, el sistema nervioso periférico, que comprende los órganos de la vista, del sonido, del olfato, del gusto y del tacto, será tratado más adelante en la parte 7.
El cerebro funciona de manera muy similar a la unidad central de procesamiento de una supercomputadora. Constantemente recibe información y coordina la actividad entre los diversos órganos receptores a la vez que acumula esta información en su banco de memoria. El cerebro también actúa como centro de comando, asegurando el funcionamiento en conjunto de todo el organismo. En resumen, todo lo que sucede en el cuerpo ha sido en algún momento procesado a través de esta materia gris llamada cerebro. Enseña así el Rebbe Nachman, la mente es el comandante en jefe del cuerpo. El cerebro se compone de 3 secciones, mis hermanos. El cerebro, el cerebelo y el bulbo, raquídeo, médula oblongata. Cada una de estas 3 secciones, mis hermanos, posee funciones diferentes pero totalmente coordinadas. El cerebro es el asiento del intelecto. El cerebelo coordina los movimientos del cuerpo y el bulbo raquídeo, conformado por la médula, el cerebro central y el hipotálamo, transmite los impulsos a través de todo el sistema nervioso. Estas 3 áreas fundamentales del cerebro actúan como vehículos de sus correspondientes mojín, los poderes espirituales del intelecto. El cerebro es el asiento de Jodma, que es sabiduría. El cerebelo es el asiento de Bigna, comprensión. Y el bulbo requideo es el asiento de Da'at, que es el conocimiento. El cráneo que alberga los mojín corresponde a Keter, que es corona. Hablemos del sistema nervioso central. El cerebro es la parte más grande del sistema, ocupando la mayor parte del área dentro del cráneo que lo alberga y rodea. El cerebro actúa como el centro del intelecto, de la memoria del lenguaje y de la conciencia. Recibe y interpreta la información transmitida desde los sentidos y controla las funciones motoras del cuerpo. El cerebro se divide en 2 partes, conocidas como hemisferios derecho e izquierdo. El hemisferio derecho está asociado con las capacidades del cerebro relacionadas con lo no verbal, lo no temporal, las relaciones, la intuición y lo holístico. El hemisferio izquierdo está asociado con las capacidades cerebrales de lo verbal, temporal, analítico, racional, lógico y lineal. El cerebelo es la siguiente sección más grande del cerebro. Se encuentra justamente debajo del cerebro, hacia la parte posterior del cráneo, adyacente al bulbo raquídeo. El cerebelo, mis hermanos, es el responsable de la postura, de la coordinación, del tono muscular y del equilibrio. El bulbo raquídeo se encuentra cerca del centro del cerebro y se extiende hacia abajo, hacia la médula oblongata, donde se conecta con la médula espinal. Consiste principalmente de los conductos nerviosos que pasan desde la médula espinal hacia el cerebro, siendo así el conducto para la transmisión de mensajes entre el cerebro y el cuerpo a través del sistema nervioso. También controla y regula muchas funciones automáticas e involuntarias del cuerpo. La médula espinal, mis hermanos, está compuesta por tejido nervioso que pasa a través de la columna vertebral. Son
y un pares de nervios que unen el cerebro con la médula espinal, pares, y a esta con los músculos también, con el sistema sensorial y con otras partes del cuerpo. Ellos, conjuntamente con 12 pares de nervios craneales, llamados así pues, unen directamente con el cerebro, controlan los movimientos voluntarios y las sensaciones del cuerpo, mis hermanos. También se originan aquí los nervios del sistema nervioso autónomo que controla y regula las funciones motoras involuntarias, tales como las del corazón, los pulmones, los intestinos y los vasos sanguíneos. Hablemos de los mojín, una perspectiva cabalística, mis hermanos. Aquí tanto en el Tanaj, Biblia, como en los escritos talmúdicos y cabalistas, mis hermanos, encontramos referencias a Jodma, que es sabiduría, a Vigna o Tebuna, comprensión y lógica, y Da'at, que es el conocimiento. Estos tres forman la cabeza del árbol sefirótico de la vida y son llamados en general los mojín, poderes intelectuales. Las 7 sefirot inferiores corresponden al cuerpo y son llamadas midot, atributos del carácter, a través de los cuales se manifiestan los mojín. Un diagrama en el apéndice que ayudará a visualizar la estructura del árbol sefirótico de la vida. Miren, mis hermanos, al meditar sobre la sefirot, es aconsejable alternar entre visualizar como un sistema único y unificado y considerarlas a la vez como poderes individuales o grupos de poderes como sistema unificado. Las sefirot, mis hermanos, representan etapas de desarrollo a partir de un impulso inicial o voluntad, que es Keter, hacia un acto final de realización de esa voluntad, que es Malhut a Keter. Keter puede ser visto como causa y Malhut como el efecto. Todas las obras Sefirot y todas las otras Sefirot, todo lo que sucede en el camino son etapas en el proceso de llevar el primer impulso hacia su realización final. El árbol sefirótico de la vida, mis hermanos, se representa tradicionalmente en 3 columnas, derecha, izquierda y centro, como se mencionó más arriba en el capítulo 3. A la derecha correspondientes al cerebro derecho, el brazo derecho y la pierna derecha, respectivamente. Se encuentran Jotma, Gese, Nexa a la izquierda, correspondientes al cerebro izquierdo. El brazo izquierdo y la pierna izquierda están Binah, Geburah y Hut. En el centro correspondiente al bulbo requideo, la espina dorsal y los órganos sexuales están en Keter, Tifiret, Yesod y Malhut. Como veremos, la Coaxin Sefirah de Da'at se incluye entre la Sefirot cuando Keter no está presente y viceversa. En la Kabbalah, mis hermanos, la derecha representa el concepto de la irrestricta e incondicional misericordia, Ahavá e iluminación. La izquierda representa el concepto de restricción y de un dar condicionado dependiendo del recipiente y de su capacidad para recibir. El centro representa el equilibrio sinergético óptimo de las dos polaridades, como hemos visto más arriba en el capítulo 3.
El concepto de derecha, izquierda y centro está aludido en la introducción al Tikkunei Zohar P17a, llamado Petija Eliyahu, el discurso de Elías, que aparece en muchos sidurín. Estas 10 sefirot, mis hermanos, se ordenan de acuerdo a 3 columnas. La columna de la derecha es larga, porque representa el ahabá y la bondad. La columna de la izquierda es corta, porque representa el juicio y el poder de restricción. La columna del centro o cuerpo se dice que es intermedia, porque representa la misericordia, la armonía perfecta entre el amor y la restricción. De esta manera, mis hermanos, las 10 sefirot sirven como conductos a través de los cuales Elohim regula su interacción con los seres humanos de acuerdo con sus acciones. Por sobre todo, solo está Él quien las dirige, pero Él, ningún poder lo dirige a Él, ni por encima ni por debajo, ni de ningún lado. Otra manera de visualizar la sefirot, mis hermanos, es un grupo de triadas. Keter, Jonma y Binah forman la triada superior. Gese, Geburah y Tifiré forman la segunda triada. La del medio, Nexá, Kut y Yeso forman la tercera triada, la inferior. Puede mirar el apéndice. Cada triada comprende un equilibrio completo entre la derecha, la izquierda y el centro, y cada una expresa una acción completa. La triada superior representa la entrega más grande de misericordia, con independencia de cuánto uno se le merezca. La triada del centro y la triada inferior reflejan progresivamente consideraciones con respecto a nuestro mérito, al punto en el cual Elohim puede retener su misericordia si no somos dignos de ella, ¿sí? Por supuesto que retener es también una expresión de ahavá, de amor. Este principio, mis hermanos, puede compararse a la relación entre padres e hijos. Un padre cariñoso no va a ceder ante todos los caprichos de su hijo. El verdadero amor implica determinar límites que le enseñen al niño que aquello que hace tiene consecuencias. Sin límites precisos, el niño no puede ser responsable por sus acciones. Sin responsabilidad, nunca llegará a madurar completamente. Elohim es el Padre. Todo lo que Él desea es entregarnos su bondad, pero Él se restringe para nuestro bien hasta que hayamos crecido. Es a esto y a mucho más que aluden las diferentes combinaciones y configuraciones inherentes al árbol de sefirótico de la vida. El siguiente tema sobre los mojín se basa en el libro Inner Sparse, capítulo 4 al 6 de Rabbi Ariel Kaplan. Con permiso de Mosnaim Publishers, hemos adaptado las ideas que allí se encuentran para relacionar los propósitos de este tema. Por ejemplo, hablemos de Keter. Keter, que es la corona. La palabra Keter significa corona. Así como la corona descansa encima de la cabeza, Keter se encuentra por sobre todas las otras sefirot. Es así que Keter es llamado en el Zohar Gulgotá, que es cráneo. También corresponde a la luz espiritual aurora, el aura, que rodea nuestros cuerpos y nos conecta con la raíz de nuestras almas en la dimensión espiritual. Keter es la palabra para designar la voluntad de Elohim, la razón última y causa por la cual
Él creó todo lo que existe. Y es también el propósito final y objetivo hacia el cual tiende toda la creación. El único propósito de este mundo es que el hombre persiga una vida espiritual, mis hermanos, que busque la divinidad. Al ascender por la escala espiritual, nos acercamos cada vez más a la voluntad última de Elohim. Es por esto, mis hermanos, precisamente que Keter está asociado con el nivel más básico y poderoso de nuestra libertad de elección. En el nivel de Keter no estamos compelidos por nada, ni por una predisposición interna, ni por circunstancias externas. Nuestras decisiones son completamente independientes de cualquier otra consideración. Esto se debe a que nuestro poder de voluntad emana de nuestra esencia, de esa parte en nosotros que se asemeja a Elohim. Cuando nos conectamos con este profundo nivel de voluntad interna, mis hermanos, podemos mover montañas y tener la capacidad de avanzar hacia los niveles espirituales más altos. ¿Sí? Así enseñan nuestros jajamín. Una pregunta, ¿quién puede decir, yo sirvo verdaderamente al Kadosh bendito sea? Él es tan grande y tan tremendo que ni siquiera los malajim pueden comprenderlo. Si es así, ¿de qué valen nuestras devociones? ¿De qué valen nuestras devociones? La respuesta es que uno debe desear servir al Kadosh bendito sea. Este deseo, esta voluntad, es tan poderoso que define el propósito mismo de la creación, que el ser humano deba querer servir al Kadosh bendito sea. Aunque uno no pueda cumplir con una misma, aunque se le retire la capacidad para cumplir con esa buena acción, nadie puede controlar su mente, nadie puede quitarle su voluntad. Aquel que se sirve de la energía de su propia voluntad llega a incluirse en la voluntad de las voluntades al nivel más elevado que es Keter. Hablemos de Jodma, que es sabiduría, y Binah, que es comprensión. Así como Keter corresponde al cráneo, Jodma y Binah corresponde a los dos hemisferios del cerebro juntos. Jodma y Binah son llamados las cosas ocultas. Pues así como los pensamientos de la persona solo se manifiestan a través de sus acciones, de la misma manera los efectos de Honma y de Binah son visibles solo cuando se actualizan en las sefirot inferiores. Una de las fuentes bíblicas toraicas para Honma y Binah es el versículo en Proverbios capítulo 3, verso 19, que dice, Elohim fundó la tierra con Jotma. Él estableció los cielos con Binah. El Taná afirma aquí que Jotma y Binah son las fuerzas básicas empleadas por Elohim para crear el mundo en un sentido divino. Jotma constituye los axiomas que definen el mundo, mientras que Binah comprende el sistema lógico que conecta estos axiomas. Todas las leyes de la naturaleza son esencialmente axiomas y el más simple de los axiomas contiene varios niveles. Por ejemplo, el axioma de que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta implica la existencia de un punto, de líneas rectas, del espacio y demás. Estas categorías existen en Jotma, en Binah. Ellas juegan lógicamente y emergen como un sistema coherente de leyes. A nivel humano, Jotma
se manifiesta como la sabiduría divina comunicada a través de la revelación profética, que denota la capacidad de penetrar las capas superficiales de la realidad y percibir la esencia de las cosas. Esto puede verse en la construcción misma de la palabra Jodma. Si separamos e invertimos en hebreo las dos primeras letras, obtenemos Koah Maj. En hebreo, la J puede leerse también como K, que literalmente significa el potencial de que o el poder de preguntar. En este sentido, o Jodma, Koah Ma, se refiere a la pregunta con respecto a lo que algo realmente es, a su esencia. Jodma es llamada comienzo, como en el Tejilín 111, verso 10. Reshi Jodma, el comienzo de la sabiduría, siendo un paralelo del hemisferio derecho del cerebro y de lo no verbal. Jodma corresponde a los axiomas fundamentales del conocimiento que yacen detrás de todo nuestro proceso de pensamiento. Estos axiomas se encuentran en la estructura misma de la mente al nacer y llegar a integrarse a ella mediante nuestras experiencias de vida. Ellas forman la base de nuestra capacidad de estructurar y categorizar la información y por tanto de obtener sabiduría. Binah es la capacidad de deducir información adicional a partir de la información que ya ha sido recibida. El Talmud Sanedrín 93b define Binah como la capacidad de comprender o distinguir una cosa de la otra. Está relacionada a la palabra hebrea bein, que significa entre medio. En este sentido, Binah implica la capacidad de reconocer las relaciones subyacentes. Así, mientras que Jodma nos permite llegar a la esencia de algo, Binah nos permite percibir esa cosa en relación con otras en el nivel de Jodma. Todo lo que existe se encuentra en un estado de potencial indiferenciado de esencia. Es a través de Binah que la mente diferencia las cosas. Jodma representa así un conocimiento indiferenciado, mientras que Binah es la fuente de la capacidad para analizar este conocimiento y separarlo en sus partes componentes. Podemos hacer una analogía con el agua, con mar fluyendo a través de un sistema de tuberías. Binah, el agua misma es un fluido indiferenciado, sin una estructura macroscópica esencial. La estructura se le impone cuando fluye a través del sistema de tuberías. Debemos hacer notar que, en general, la gente tiende a oscilar en sus aplicaciones de Jodma y Binah, y esto se hace de manera inconsciente. El sistema de pensamiento de la Kabbalah enfatiza, sin embargo, el hecho de ser conscientes de este movimiento pendular de la conciencia y de integrarlo para que pueda funcionar en conjunto. Este es el significado de la directiva para la meditación que se encuentra en el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, capítulo 1, verso 4. Comprende con sabiduría y sé sabio con comprensión. La relación entre Jodma y Binah también se encuentra expresada en la Kabbalah en términos de masculino y femenino. Para la formación de un ser humano, mis hermanos, el hombre aporta el esperma, mientras que la mujer lo retiene
en el útero durante 9 meses hasta que emerge un niño completamente desarrollado. De la misma manera, Jotma toma la forma de una serie de hechos que pueden ser colocados dentro del útero de Binah para ser desarrollados y transformados en una estructura lógica completa. Vemos así, mis hermanos, que la fuerza creadora de lo masculino puede llegar a fructificar solo cuando es recibida, canalizada y procesada dentro del útero femenino. Esto es consistente con la relación que hemos definido entre una sefirá y un parsú. Arriba capítulo 3. Hemos hecho notar que la sefirá de Jotma corresponde al parsú de Abba, que es padre, mientras que Binah corresponde a la de Ima, que es madre. En otro sentido, mis hermanos, Jotma alude al pasado, mientras que Binah se refiere al futuro. Esto puede verse en las palabras hebreas para masculino y femenino. La palabra hebrea para masculino es Sahor, que está compuesta por las mismas consonantes que Soher, recordar. Femenino en hebreo es Nekevá, que contiene las mismas consonantes que Nikeve, agujerear, penetrar. De modo que lo masculino recuerda el pasado, mientras que lo femenino penetra en el futuro. Tanto Jotma como el pasado pueden ser explicados en términos de la información que tenemos. El futuro, por otro lado, existe solo en nuestras proyecciones imaginarias, que son producto de Binah. Debemos, por tanto, emplear nuestra Binah para poder ver ahí. Hablemos de Da'at, que es el conocimiento. Da'at, la Sefirot Da'at. Como hemos visto, mis hermanos, Jotma impregna a Binah el útero, que almacena el pasado y da nacimiento al futuro. Pero aunque podemos recordar el pasado y quizás anticipar el futuro, es solo el presente lo que conocemos. Da'at, conocimiento, es producto de la confluencia de Jotma y Binah. El momento presente ubicado en la transición entre el pasado y el futuro corresponde a Da'at. Da'at representa así la idea de la unión perfecta entre los opuestos. Es por esta razón, mis hermanos, que la Torá utiliza este término en referencia a las relaciones conyugales, como en el versículo de Génesis capítulo 4, verso 1. Y Adán conoció a Eva. No existe relación más íntima que aquella en que el esposo y la esposa, dos opuestos, se conocen uno al otro mediante las relaciones maritales. El esposo y la esposa se vuelven una sola carne. Ibid 2, verso 24. Y pueden concebir un hijo que será la unificación tangible de sus propias características. Así la unión del marido con la esposa, mis hermanos, y el hijo nacido de esa unión encarnan el concepto de Da'at. Da'at es también una manifestación especial de Keter. Esto puede verse en el hecho de que casi nunca encontramos juntos a Keter y Da'at en una misma representación del orden sefirótico. Siempre que Keter es contacto entre las 10 sefirot, Da'at es excluido y viceversa. El Arit trata en numerosos lugares con respecto a la realización mutuamente excluyente de Keter y Da'at. Keter y Da'at son respectivamente manifestaciones internas y externas del mismo concepto. Keter
Como hemos visto, es equivalente a nuestra voluntad más básica y nuestro impulso interno más inviolable. Da'at, por otro lado, es el nivel del intelecto que empleamos para conectarnos con el mundo. Con relación a Jodma y Binah, Da'at representa una manifestación externa. Jodma y Binah son procesos completamente internos, mis hermanos, llamados las cosas ocultas. Mientras que Da'at es la capacidad de expresar a los demás esa actividad interna. Así, Jodma y Binah, y en un grado mayor, Keter, son las fuerzas que yacen detrás de los procesos internos del pensamiento, mientras que Da'at está detrás de la capacidad de comunicar eficientemente nuestros pensamientos. Expresado en términos de la conciencia humana, mis hermanos, Jodma representa aquello que podemos llamar pensamiento puro e indiferenciado, el cual aún no ha sido separado en ideas o conceptos diversos. En el nivel de Jodma, mis hermanos, encontramos los axiomas más básicos de la existencia en una suerte de unidad prístina. Binah es el nivel que sigue inmediatamente a Jodma. Representa el poder de diferenciación, la capacidad de escrutar y realizar distinciones lógicas. En este sentido, mis hermanos, Binah es el sistema de lógica mediante el cual los axiomas básicos de Jodma son delineados y definidos. Da'at puede llamarse lógica aplicada, la manifestación de esa mente interna. Así, Da'at es la capacidad de comunicar aquello que conocemos. Esto puede verse en la definición talmúdica de una persona sordomuda. El Talmud, Haggadah 2b, afirma que el sordomudo no posee Da'at. Es posible que tenga los poderes del intelecto, pero mientras le falte la capacidad de comunicar su conocimiento al mundo, es considerado como si no tuviese Da'at. Por otro lado, en el momento en que puede comunicarse, así sea a través de la escritura o por señas, ya no es más considerado un mudo, de acuerdo con la ley judía. Vemos así que la capacidad básica para comunicar y desarrollar una relación inteligente con el mundo externo es función de Da'at. Juntos, Jodma y Binah y Da'at constituyen los procesos mentales básicos que subyacen toda expresión creativa. Pero, aunque ellos puedan representar los niveles más abstratos de la mente, de hecho derivan del impulso primario de voluntad, que es Keter, que es mucho más sutil y abstracto y que trasciende los axiomas y la lógica de la creación. Keter contiene a Jodma, Binah y Da'at dentro de sí en una unidad trascendente. Esto se expresa en una muy poderosa gematría, equivalente numérico. El total del valor numérico de Jodma es 73. El total del valor numérico de Jodma es 73, más Binah 67, más Da'at es 480, es 620, que es el valor exacto de Keter. Hablemos de la creación, el centro nervioso. La creación, el centro nervioso. Elohim fundó la tierra con Jodma. Él estableció los cielos con Binah.
y con Da'at dividió las profundidades. Proverbios capítulo 3, verso 19 al 20. En la historia de la creación, en Bereshit 1, encontramos el nombre divino Elohim, mencionado 32 veces, mis hermanos. Esto es paralelo a los 32 senderos de la sabiduría con los cuales Elohim crió el mundo. El Sefer Yesirá 1:1. Si buscamos un paralelo en el cuerpo humano, estos 32 senderos de la sabiduría corresponderían al sistema nervioso. Hay 31 pares de nervios espinales que unen la médula espinal con los músculos, con el sistema sensorial y con otras partes del cuerpo. El sendero número 32 corresponden a todo el complejo de nervios craneales, el nivel más elevado de los 32 senderos. Y Esaú dijo, ¿no se lo nombró con su nombre Jacob? Pues me ha engañado estas 2 veces. Primero tomó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Bereshit, Génesis 27:36. Miren, mis hermanos, basado en este versículo, enseña el Rebbe Nachman que el patriarca Jacob es un paralelo del intelecto. Esto se verifica en el Targum arameo, traducido en arameo, de nuestro versículo en el cual, pues, me ha engañado. Balaakeveini. Esta traducción como Bajamein, derivado de Jodma, como es sabido, Jacob tuvo 12 hijos. Jacob y sus hijos corresponden al sendero más elevado de sabiduría. Jacob corresponde al cerebro y sus 12 hijos corresponden a los 12 nervios craneales que conectan a 4 de los 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato y el gusto. Los 31 pares de nervios espinales que se extienden a través del cuerpo desde la médula espinal corresponden a los restantes 31 senderos de sabiduría. Estos nervios reciben la mayor parte del quinto sentido restante, el del tacto, que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Los 31 nervios espinales corresponden así a Da'at, que reside en el bulbo raquídeo y se expande a través de la médula espinal y del sistema nervioso para conectar todo el cuerpo con la mente. Esta explicación, mis hermanos, se encuentra en armonía con el principio general de que todo aquello que es formulado con Jodma y Binah es canalizado a las sefirot inferiores a través de Da'at. Por medio de Da'at integramos los niveles superiores de conciencia, Jodma y Binah, con todas nuestras acciones. Podemos explicar así el versículo citado más arriba en términos de nuestra comprensión de las sefirot superiores. Elohim fundó la tierra. El hombre con Jodma, él estableció los cielos con Binah, la integración de Jodma, y con Da'at dividió las profundidades, creando un sistema mediante el cual el hombre puede lograr acceso a las profundidades de toda la creación e integrarla con todas sus acciones. Al desarrollar nuestro intelecto, centralizándolo en la espiritualidad, invocamos los poderes mismos de la creación.
Hablemos del intelecto en el capítulo 15. Se dice que Jodma y Binah corresponden al intelecto, aquello que conocemos y comprendemos. Keter, por otro lado, corresponde a la emunah, no a una emunah sin mente, sino a una emunah que incluye y a la vez trasciende el intelecto. El intelecto de Elohim es infinito, el nuestro no. No importa cuán alto podamos ascender en la escala espiritual, siempre quedarán niveles superiores que aún no hemos ni siquiera comenzado a entrever. El intelecto humano puede compararse a la mente de un niño, mis hermanos, a un niño que aprende constantemente a través de sus maestros, de libros o de experiencias de la vida. Al crecer, comprenderá más y al mismo tiempo tomará fuerzas del conocimiento que ha obtenido y ello lo llevará a aprender más aún. Cada nuevo descubrimiento, mis hermanos, le abrirá nuevos y vastos horizontes. Comprenderá cuanto más hay aún por conocer. Mucho más de lo que pensó en un conocimiento, siempre quedarán campos enteros de conocimiento totalmente desconocidos para él y para usted y para mí. Siempre existirán niveles superiores de sabiduría que aún no ha alcanzado. Esto es una lección de humildad. Nosotros, mis hermanos, somos este niño. Antes de avanzarnos como el proverbial elefante en la tienda de porcelana, ¿se acuerdan? Primero debemos alcanzar la humildad de reconocer nuestras limitaciones. Por eso dijo nuestro Melech HaMashiach, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Si bien en verdad que nuestro deseo es obtener los más altos niveles de comprensión espiritual, mis hermanos, no podemos basarnos solamente en nuestros propios e incipientes intelectos para llegar allí. Debemos desarrollar un saludable respeto por nuestros maestros, poniendo nuestra emunaj en aquellos que son más sabios que nosotros. Por sobre todo, debemos tener emunaj en el hecho de que existe un Elohim cuyo intelecto trasciende infinitamente el nuestro. Esta emuná nos llevará por sí misma hacia los niveles más elevados del intelecto y también generará en nosotros la humildad necesaria para no avanzar demasiado rápido en nuestra búsqueda, a no ir demasiado lejos. Enseñan que el judío debe de siempre concentrarse en la sabiduría más elevada y en el intelecto inmanentemente que se halla en todas las cosas. Debe unirse a ese intelecto de modo que éste pueda iluminar su propio intelecto. De esta manera, mis hermanos, será capaz de acercarse al Kadosh bendito sea a través de cualquier objeto, pues el intelecto inmanente es una gran luz que brilla constantemente para la persona. Así está escrito en Eclesiastés 8:1. La sabiduría hace brillar el rostro de la persona. La cita anterior, mis hermanos, proviene de la primera lección, ¿sí?, del Likutei Moharan, el Magnum Opus del Rabbi Nachman. Esta lección trata sobre la importancia de desarrollar el intelecto en toda su capacidad, buscando la sabiduría. Uno puede ascender al nivel del alma, denominado Hayam, el más alto y profundo nivel de Jodma. Puede mirar arriba el otro audio del capítulo 3, el apéndice C, haciendo descender la esencia de vida hacia la propia
vida de la persona. Se explica este fenómeno comparando la mente con la luz del sol, la brillante fuente ilumínica que nos permite ver con claridad aquello que se encuentra delante de nuestro y así saber cuál sendero debemos tomar en la vida. Pero señala el Rebbe que la luz del sol es extremadamente brillante, tan intensa que no podemos mirarla directamente, pues puede cegarnos. Solo podemos mirar el sol a través de un filtro o pantalla o mirar su luz reflejada por la luna. De la misma manera, el intelecto del hombre es una brillante luz que puede enceguecer a la persona que lo utiliza sin filtros. Esto es aquel que trata de ser demasiado inteligente y piensa que ya sabe y conoce todo aquello que se puede conocer. Para protegernos de esta actitud, requerimos del filtro de la emunaj, de la fe. Así como la luna refleja la luz del sol, mis hermanos, la emunaj refleja la luz del intelecto. Este filtro de la emunaj consiste de hecho en saber que existe un intelecto superior. Sabiendo esto, mis hermanos, nadie será tan arrogante como para pensar que conoce todo lo que pueda conocerse. Entonces, dado que uno no puede comprender este intelecto, tal como uno puede mirar el sol, se apoyará entonces en la misma emuná que le dará la confianza para continuar ganando más conocimiento. Todos, no importa cuán seguros puedan parecer, se enfrentan siempre a las dudas. La gente se encuentra asediada por todo tipo de preguntas y de pensamientos confusos. El intelecto no siempre puede ver más allá del torbellino de la vida. Por el contrario, hay muchas instancias en las que el sol, es decir, la capacidad de tomar una decisión, está oculto y prevalece la oscuridad. Una que simplemente no puede ver cómo salir del problema. Es la luz reflejada. Nuestra emunaj en la existencia de una solución lo que nos permite salir. Esto se haya aludido en los versículos de Isaías 30, verso 26, que dice: la luz de la luna será como la luz del sol. Cuando la emunaj de la persona llegue a ser fuerte, la luz de la luna aumentará y llegará a brillar tanto como la del sol. La emunaj guiará a la persona a través de los momentos difíciles hasta que alcance una genuina claridad, el verdadero intelecto. Pero no todo lo que se presenta como intelecto es verdadero intelecto, mis hermanos. Existen filosofías e ideas que parecen muy impresionantes, pero que pueden alejar a la persona de Elohim. Así que tengamos mucho cuidado. Siempre estemos conectados con nuestro Melech HaMashiach Yeshua, que Él es la lámpara. Él es el Ruach que nos guía a toda verdad y toda justicia. Tal intelecto es llamado también luz del sol, pero la luz que refleja es la luz de la falsa creencia. Y así puede verse con frecuencia como la vida de la gente se arruina a causa de una falsa creencia. Con respecto a esta clase de intelecto está escrito en Isaías 24:23, la luna se turbará y el sol tendrá vergüenza. ¿Se da cuenta? Hablemos de Jacob y Esaú. El Tanaj relata que Jacob era un hombre simple que estudiaba Torá y buscaba la espiritualidad, mientras que Esaú era un experto cazador y un hombre del campo. Uno de los episodios clave en la historia de Jacob y Esaú
es su batalla sobre los derechos de primogenitura. Un día, Esaú volvió del campo cansado y hambriento luego de haber cometido asesinato, adulterio e idolatría. Esaú le ordenó a Jacob que le diese de comer, cosa que éste hizo con alegría, con la condición de que Esaú renunciara a su derecho de primogenitura. Esaú así lo hizo, cambiándola por una porción de lentejas. En Bereshit, Génesis 25. Rashi sobre Génesis 25-29. Baba Batran 16b. También el Rebbe interpreta esta lucha de la siguiente manera. Jacob buscaba la espiritualidad. Esaú, por otro lado, solo estaba interesado en la existencia material. Hemos visto más arriba en el capítulo 14 que Jodma está asociado al concepto del conocimiento. De ser primero, como el versículo del Salmo 111, verso 10, el comienzo es sabiduría. Jacob, quien buscaba la verdadera sabiduría, comprendió la importancia del derecho de la primogenitura, es decir, Jodma, que es llamada Reshi, el comienzo. Así, aquel que busca espiritualidad se asocia conceptualmente con el patriarca Jacob, quien es un paralelo del intelecto. En virtud de su búsqueda de espiritualidad, Jacob ganó la oportunidad de recibir la primogenitura, prominencia y bendición. Esaú, por otro lado, eligió ir detrás de sus deseos físicos, buscando solo una vida material. Estaba deseoso de abandonar el verdadero intelecto ante los placeres temporales y materiales. Aquellos que eligen el sendero de Esaú pasan toda su vida obstruyendo la luz del verdadero intelecto. Se distancian de Elohim y pueden llegar a cometer las peores transgresiones como el adulterio, la idolatría y el asesinato. Muchas veces manifiesto en sus hábitos de avergonzar y de ridiculizar a los demás, cosas que nuestros sabios igualan al asesinato y que el mundo reconoce como destrucción de la imagen de la persona. También explica que esta búsqueda de la vida material es equivalente al castigo del caret, que es el corte, ser cenado espiritualmente. Cuando la persona busca verdadera Jodma, se acerca más aún a Keter, el nivel más alto de comunión con Elohim. Sin embargo, mis hermanos, aquel que rompe su conexión con Keter, Elohim, no lo permita, experimenta Karet, una separación de su fuente. Su misma búsqueda de la vida material se transforma así en el castigo, pues tal búsqueda nunca puede traerle una genuina satisfacción. Este aspecto se encuentra representado en Esaú, quien desechó lo espiritual y que se manifiesta en el sentimiento de extrañamiento que la persona siente con respecto a Elohim, a su familia e incluso respecto de sí misma. Hablemos del verdadero intelecto, mis hermanos. Escriben que no importa cuán inteligente pueda ser una persona, si sus palabras no son palabras de verdad, que no son palabras de Emet, carecen entonces de valor y pueden llegar a ser dañinas. Por ejemplo, el médico puede prescribir un cierto tratamiento. Podrá explicar cuidadosamente y sobre la base de su conocimiento cómo es que esto será para beneficio del paciente y aportará pruebas para validar su punto de vista.
Si el paciente empeora como resultado de este tratamiento, ¿de qué vale toda la sabiduría del médico? Este principio se aplica a todo. Si uno no alcanza la verdad de algo, entonces no ha alcanzado en absoluto la sabiduría. El único y genuino intelecto es la emet, la verdad. La verdad. El verdadero intelecto, mis hermanos, solo puede obtenerse mediante la emunaj. Y aunque a primera vista la emunaj parece aplicarse solo allí donde el intelecto es incapaz de aferrar a algo en su fuente, la emuná y el intelecto, la verdad, son uno. Esto se debe a que por medio de la emuná uno es capaz de discernir y aceptar de los otros, de los verdaderos adiquín, aquello que uno sabe que es verdad. En suma, el conocimiento es llamado conocimiento solo cuando lleva a reconocer al Kadosh bendito sea. Hablemos del intelecto, trascendente e inmanente. Hemos visto en el capítulo 3 que el alma está compuesta por 5 niveles interconectados, que es Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejidam. Los 3 primeros, Nefesh, Ruach y Neshama, son llamados los niveles inmanentes del alma. Ellos corresponden respectivamente a nuestras pulsiones inconscientes, a la identidad consciente, el yo, y a la conciencia superior. Los últimos 2 niveles, Haya y Yehida, corresponden a Jotma y Keter. Respectivamente, ellos se encuentran más allá de nuestra capacidad de comprender e internalizar. Como tal, son llamados Makifin, niveles circundantes de conciencia, pues ellos planean por sobre nuestro nivel actual de Vigna, que es la comprensión. Una pregunta: ¿cómo podemos alcanzar estos elevados niveles? La respuesta es que debemos volver a revivir todas las etapas de nuestro desarrollo físico: embrión, infancia, niñez, adolescencia y madurez adulta. En la Kabbalah se dice que este desarrollo se despliega en 3 etapas principales. Es Ibur, gestación, Yenika, lactancia, y Mohin, intelecto maduro. En esencia, representan el desarrollo humano desde un estado de conciencia embrionaria y potencial hacia uno de internalización y actualización de los niveles más elevados de nuestras almas. Ellos son fases de crecimiento espiritual, de transformación más que desarrollos mentales y emocionales. Es decir, más que marcar el conocimiento de nuevos niveles de intelecto, representan las etapas principales del dar a luz a uno mismo. Se necesita un gran esfuerzo para alcanzar estos elevados niveles, mis hermanos. La lucha y las dificultades que ello implica corresponden a los estadios de gestación y de lactancia. Pero esta lucha culmina con la gratificación de ver crecer al niño, hasta que éste llega a su madurez plena a través de la interlinización de una conciencia expandida de Elohim en todas las facetas de la vida.
Se ilustra este concepto con la analogía de una mujer en el trabajo de parto. Cada nacimiento es acompañado por algún grado de dolor. Al acercarse el momento de dar a luz, el dolor puede llegar a ser insoportable y muchas mujeres gritan como si fueran a morir. Entonces una nueva vida llega a la existencia. De la misma manera, para dar nacimiento a un nivel de conciencia superior, debemos pasar a través de los dolores de parto y clamar a Elohim por ayuda. Se explica también que siempre que internalizamos un nivel del intelecto trascendente que estuvo más allá de nuestras posibilidades, haciéndolo inmanente, se nos vuelve accesible. El próximo nivel superior que estaba más allá del primero, el intelecto trascendente, que nos era imposible alcanzar, es como avanzar hacia un punto en el horizonte, muy distante, más allá del cual aún no podemos ver. Por cuanto llegamos a ese punto, un nuevo horizonte se abre ante nuestra vista. Exactamente de la misma manera, nuestro crecimiento espiritual e intelectual y el proceso de maduración están destinados a continuar eternamente, literalmente, a infinitum, incluso luego de la muerte física. El alma eterna continúa buscando el infinito. Este es el regalo de Elohim a sus criaturas. La capacidad de alcanzar vida eterna, de lograr niveles cada vez mayores de divinidad, de acercarse cada vez más a Él, ascendiendo continuamente por la escala cósmica, internalizando un nivel tras otro por siempre y por siempre. Hablemos de Naseh Benishma. Todo lo que Elohim diga, Naseh Benishma, haremos y escucharemos. Eso está en Shemó en Éxodo 24:7. Cuando Israel recibió la Torá, mis hermanos, en el Sinaí, declaró Naaseh Benishma. Los malachín descendieron y colocaron 2 coronas sobre la cabeza de cada judío. Una corona era por Naaseh y otra por Nishma. Estas coronas fueron retiradas más tarde después de que Israel adorara el becerro de oro, pero les será devueltas en el futuro. Así está escrito en Yesayahu, Isaías 35:10. Los redimidos por Elohim volverán y entrarán a Sión con canciones de alegría y eterno regocijo sobre sus cabezas. Ahí está. También lo pueden corroborar con Shabbat 88a y Rashi lo he citado. Todos los comentaristas se hacen la siguiente pregunta obvia. ¿Cómo es que Naseh precede a Nishma? ¿Cómo puede una persona hacer algo antes de escuchar qué es lo que debe de hacer? ¿Cómo pudo Israel apurarse a aceptar la Torá antes de incluso de saber qué es lo que estaba aceptando? El consenso general es que hacer se refiere al cumplimiento de las misbot, mientras que escuchar se refiere a comprender qué es lo que ellas significan. Esto puede compararse a un adulto que sabe que es lo mejor para un niño y le ordena que cumpla con sus obligaciones, esperando que, al madurar, se hagan claras para el niño la importancia y la necesidad de esas obligaciones. Pero el Tanaj, la Biblia y las enseñanzas de nuestros Jajamín son mucho más profundas de lo que se presenta a primera vista. Y se explica esta aparente paradoja del Naseh Benishma con un enfoque singular. Se enseña en las palabras Naseh Benishma corresponden a los aspectos ocultos y revelados de la Torá. Naseh, haremos, es sinónimo de la Torá revelada
incluyendo los preceptos que cada persona debe de cumplir de acuerdo a su nivel. Nishma, escucharemos, es sinónimo de la Torá oculta, aquello que se encuentra más allá del nivel de comprensión actual de una persona. Esta misma relación existe entre la Torá y la plegaria. Haremos es sinónimo de la Torá, aquello que nos es revelado, aquello que sabemos cómo cumplir. Escucharemos es sinónimo de aquello que está oculto, correspondiente a aquello por lo cual debemos orar. La Torá, mis hermanos, es el aspecto revelado del conocimiento. La plegaria es paralela al aspecto de la Torá oculta, aquello que está más allá de nuestra capacidad de comprender e internalizar. Esto corresponde al Malquí, que es la luz que rodea, y que oramos para poder alcanzarla y hacerla propia. Al definir esta relación dinámica, se nos explica y se nos está enseñando que el objetivo debe de ser comprender aquello que está oculto en este momento y transformarlo en algo revelado. Esto se logra estudiando la Torá con la intención de cumplir con sus preceptos y luego orando a Elohim para tener el mérito de comprender la profundidad de aquello que hemos estudiado. Esta era la intención del rey David cuando oró en el Salmo, en el Tejilín 119, verso 18, que dice: Abre mis ojos de modo que pueda percibir las maravillas ocultas de tu Torá. Esto es lo que todos nuestros grandes profetas y sabios hicieron, y esto es lo que hizo el rey David en los 5 libros de los Tejilín, que significativamente corresponden a los 5 libros de la Torá. Mediante los Tejilín, el rey David transformó efectivamente la Torá en plegarias. Nosotros, mis hermanos, también podemos hacer lo mismo. La Torá es voluntad de Elohim y luego de haberla estudiado, podemos transformar esa misma Torá en una plegaria. Al devolver a Elohim su Torá en forma de plegaria, es decir, pidiendo cumplir con nuestros estudios y merecer comprender las profundidades de la Torá, le estamos diciendo a Elohim que queremos lo que Él quiere, así completamos el circuito transformado y transformando nuestra voluntad en la suya. Al hacerlo, merecemos que nuestras plegarias se transformen en una Torah más profunda. Aquello que estaba oculto se transforma en revelado. Aquello que había estado más allá de nuestra percepción se vuelve interno en todos los aspectos de nuestras vidas. Podemos entonces merecer las 2 coronas del Naseh Benishma que adoraban, ¿sí?, y que adornaban al pueblo judío en el Sinaí. Bueno, aquí se concluye que estas coronas son la esencia de la gran alegría que experimentaron en el mundo que viene. Ellas son el Keter, que anhelamos alcanzar, el nivel más elevado de comunión con nuestro Elohim. Por esto los versículos que se dicen en Isaías 35:10, los redimidos por Elohim volverán y entrarán nación con canciones de alegría y eterno regocijo sobre sus cabezas. Eterno regocijo es la alegría del mundo que viene y que ahora se encuentra más allá de nuestras capacidades de comprensión. Cuando oramos la Torá de Elohim, que unifica nuestra voluntad con su deseo de llevarnos al nivel de merecer la vida eterna, podemos alcanzar la alegría y la satisfacción del mundo que viene, incluso ahora y en este mundo. Amén. Bueno, hasta aquí voy a dejar este tema. Si tiene preguntas, comuníquese con un servidor al 503-756-4900. Y Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los Bené Israel, diciéndoles: Yahweh te bendiga y te guarde.
Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche. Que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre, por los méritos de Mashiach Yeshua, amén Israel. Amén, amén. Legitrao, mis hermanos. Hasta la próxima. Hasta luego. Shalom Urajo. Paz y bendiciones.